Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy que aborda el tema de el amor es sufrido. En la traducción tradicional Reina Valera 60 se usa el término sufrido. Las traducciones más contemporáneas usan el término normalmente paciencia. Pero quiero comenzar con una lectura antes de las preguntas iniciales. Quiero leer un texto antiguo que habla sobre el siervo sufriente. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿Y a quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado por la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara. Despreciado lo tuvimos por nada, a él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Isaías 53, del 1 al 7. Un texto profético que nos recuerda de una forma bastante precisa la vida de nuestro Señor Jesucristo, escrito muchos siglos antes. Hoy día vamos a hablar de una dimensión del amor que podríamos decir es una de las menos atractivas. Es una dimensión del amor que normalmente en el uso como común del término amor no suele asociarse, porque el amor en términos de cómo se plantea en la sociedad, especialmente la actual, tiene un elemento, digamos, de disfrute muy importante. Cuando se casaron Psique y Eros, nació Edoné, el disfrute, el placer. Ese es el mito griego. Y así suele asociarse en muchas culturas y actualmente también se hace. Entonces asociar el sufrimiento, digamos, la postergación del bienestar asociado al amor es algo que nos suena muy atractivo. Sin embargo, es algo muy importante. Vamos a comenzar con un par de preguntas. ¿Cómo puede la paciencia amorosa, fortalecer una comunidad, pero sin convertirse en indiferencia frente al mal o la injusticia? ¿Cómo puede la paciencia amorosa fortalecer una comunidad, pero sin convertirse en indiferencia frente al mal o la injusticia?
No está tan fácil la pregunta, pero... Porque uno podría decir, ya, debo ser paciente, pero sin límites. Amor ligado a honestidad. Bueno, no es una pregunta fácil. Y en cierto modo la vamos a contestar de una forma más plena cuando abordemos la dimensión del amor, que es el amor no se goza en la injusticia, y la otra parte, el amor se goza en la verdad. ¿Ya? Son aspectos complementarios, ¿ya? Pero que son, digamos, inquietudes legítimas. Es como el amor lo sufre, el amor es sufrido, el amor es paciente, sin límite. O sea, tengo que comentar todo. Bueno, es una buena pregunta. Segunda, ¿en qué situaciones nos cuesta más ejercer paciencia con otros? ¿Y qué revela eso sobre nuestro mundo interior? Ya está más personal esta pregunta. Pero ¿quién podría responder? ¿Algún ejemplo o algo? ¿Qué situaciones le resultan más difíciles de ejercer la paciencia? ¿Sí? Y después allá. Es que yo encuentro que cuando uno ya ha cedido suficiente, pero para el entorno, para cierta persona, siempre quiere más, es como si no es suficiente. Entonces, cuando se pone hasta qué punto yo voy a ceder a provocar ese no, y esa persona nunca quiere agradar. Entonces, eso es... Ya. Ceder, y al final como perderse en eso. ¿Ya? ¿Por acá? Están mintiendo en mi cara. La paciencia ya. Ante la mentira. Claro, y más encima que mientan en mi cara, sabiendo que no es así. Hay personas que les resulta mucho más fácil ser pacientes que a otros, ¿ya? Por temas de carácter, de temperamento. Sin embargo, es importante detenernos respecto como al modelo que nos plantea la vida misma de Jesús, si nos consideramos sus seguidores. Y para ello nos podría haber servido bastante hacer la tarea, dada la semana pasada, que consistía, va a quedar abierta así, ¿ya? Porque la idea es que podamos traer, al final del libro, que estamos usándolo como base, trae un cuestionario donde uno se puede evaluar en las 15 dimensiones del amor que estamos estudiando, los 15 verbos del amor. No lo hicieron, tienen cara de no haberlo hecho. ¿Sí? ¿Por acá sí? Ya. Ya, hasta lloró. Ya. ¿Por acá lo hicieron? ¿Sí? ¿Uno por atrás allá? ¿Te está rascando o no? ¿Sí? ¿Qué hizo como? ¿No? ¿No? Ya, vamos a hacerlo más fácil. Voy a pedir que se impriman copias del cuestionario y van a quedar acá, ¿ya? Porque igual va a ser una revisión que vamos a estar haciéndola durante todo el proceso del curso. Es una experiencia dura, ¿cierto? Yo lo había hecho, bueno, cuando lo elaboré, después lo hice, pero ayer lo hicimos con mi esposa, leíamos las preguntas y cada uno iba contestando y fue arduo, porque es como, ups, creo que reprobaré. Y claro, hay facetas que uno está mejor y otras que está peor. Y ahí sale el elemento como, nuestra forma de ser, la crianza que recibí, me lleva a parecerme más fácilmente a Jesús en algunas áreas y que me resulte más difícil en otras, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de las diferencias personales que pueden haber, tenemos que apuntar a parecernos en los elementos estructurales fundamentales, ¿ya? Y en este caso es el primer, digamos, punto que tenemos que evaluar nuestra vida, va a ser el tema del amor como paciencia, ¿ya? Recordemos lo que hemos dicho al inicio. Estamos hablando de la dinámica más importante de la existencia humana, el amor. Que es lo que está corroborado, además, que está asociado a la felicidad. Tener un tipo de vínculo ágape con
con las otras personas, amar a Dios por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos, con este amor hace que nuestra vida sea de un carácter y de una riqueza muy distinta a todo lo que se ofrece en este mundo como felicidad. Entonces, comienza el camino no fácil, porque ya sí, todos, sí, amor, el amor es lo más importante y todos están de acuerdo y levante la mano, ¿quién está de acuerdo? Y todos levantan la mano, sí, el amor es lo más importante. Ya, el amor es sufrido. Ups. El amor significa sostener el malestar que te puede generar el otro. Ay, no me gustó tanto eso. De partida ya comienza difícil, ¿o no? O alguien dice, a ver, ¿a quién le gusta ser paciente? Levante su mano, de verdad. No es algo así como que, ya, por allá. Bien. Yo soy paciente. Ya, bien. 2, 3. Cuesta, pero me esfuerzo mucho. Ya, 4. Ya, igual que bueno. ¿Ya? Pero así, ¿han escuchado cuando dicen no le pidas a Dios paciencia? Porque te van a llegar problemas. Porque la paciencia se ejercita en las situaciones difíciles. Entonces, decir me gusta tener paciencia es como decir me gusta enfrentar problemas. Y normalmente hay gente que le gusta enfrentar problemas y está acostumbrado y sale adelante y ya. Pero en general la mayoría de la gente dice, problema mejor no. ¿Ya? Si puedo evitarlo, lo evito. Ya. Dificultades, no. Preferiría más simplecita la cosa. ¿Ya? Por eso, en general, esta dimensión del amor no es tan popular. Partamos. El verbo macrotumei, ya empezamos con palabras medias difíciles, pero macrotumei, en español se podría traducir casi de una forma media literal como longanimidad. Longanimidad, como un long, de largo, animidad, ánimo, un ánimo largo. Es casi literal, longanimidad. Macro, gran, tumei, la idea de como digamos, se puede traducir de varias formas, pero es como emocionalidad o pasión o intensidad emocional mantenida. O incluso se puede traducir como una ira mantenida, o sea, como contenida. Se usan términos para traducir la palabra aquí que usa Pablo, paciencia, en el fondo capacidad de sostener el mal del otro. No equivale a una especie de resignación pasiva, así como resignarse y decir ya, no, estamos hablando de una disposición muy activa. Claro, en el fondo es una disposición a sostener el mal, pero no pasivamente, sino activamente y de un modo consciente. ¿Ya? Es decir, yo podría responder de otra forma, pero opto por no hacerlo. No es como que, es que no puedo hacer nada. Viene mi jefe y me trata mal, es que si no me echan. ¿Ya? Así como, pollito. No es esa actitud. ¿Ya? Este verbo en el Antiguo Testamento, por ejemplo en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, se usa para traducir frases como el Señor es lento para la ira. Y ahí se usa esta palabra. Lento para la ira. Interesante que esa podría ser una traducción en español. El amor es lento para la ira. Cuando cedo y cedo y cedo, cuando me mienten en la cara, cuando llega alguien súper irrespetuoso ante mí. Lento para la ira. Tal vez es digna la ira de aparecer ahí, pero no brota así como ¡guau! ¡Pum! Sino lento para la ira.
Vienen a nosotros aquí imágenes como las de Jesús con el látigo. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado en otros momentos. Y no decir, pero mire, Jesús le dio latigazo a los del templo, que habían hecho como un mall en el templo. Él fue lento para la ira. Trenzó un látigo, se demoró su tiempo. No fue un acto impulsivo. Fue ira. Sí, pero muy distinta a la nuestra, que suele ser como algo que explota y... Esta dimensión del amor está muy cercana, bueno, lo vamos a ver, como que los 15 verbos están súper conectados, porque estamos hablando de una misma realidad, pero está muy conectado con el amor no se irrita fácilmente. Tiene matices distintos, matices particulares, pero lo vamos a ver en su momento. Ser lento para la ira, por lo tanto, es participar en un modo de ser que Dios tiene hacia nosotros. Dios es lento, no se enoja rápidamente con nosotros. Estamos llamados a ser así también. En el contexto, por ejemplo, de la ciudad de Corinto, que es donde Pablo escribe esta carta, había muchas peleas, rivalidades, enredos, divisiones. Y Pablo comienza con esta palabra para describir el amor. ¿Ya? Al inicio, digamos, al final del capítulo 12 de 1 Corintios, antes que empiece el 13, dice, les voy a mostrar un mejor camino. ¿Ya? Esto es lo mejor que pueden hacer. Y ahí empieza a hablar del amor. Como la alternativa más, digamos, más saludable para la convivencia comunitaria. Y el primer aspecto es tener paciencia. Que sea el primer aspecto que Pablo incorpora es bien decidor y tiene que ver bastante con la condición humana. Si los seres humanos fuéramos moralmente perfectos y digamos, fluidamente amorosos, esta primera palabra no tendría sentido. Porque estamos hablando de la paciencia entendida en su dimensión, como lo vimos cuando analizamos la Carta de Santiago, ¿se acuerdan? Que usábamos dos conceptos para paciencia, que los vamos a revisar porque están presentes en el tema del amor. Una paciencia más de circunstancias, paciencia a eventos, y una paciencia más interpersonal. La que estamos hablando ahora es la paciencia interpersonal. ¿Ya? Y Pablo comienza con esa. ¿Por qué? Porque una característica muy, muy propia del ser humano es que no trata al otro de la forma adecuada. Es decir, cuando empiezas a interactuar en el trabajo, en la familia, incluso con las personas más cercanas, te das cuenta que el otro es pesado, es desagradable muchas veces. No te cae bien. ¿Les ha pasado, no? Y eso a veces pasa hasta con el cónyuge. Personas cercanas, o los hijos, como, ¡ay, pero cómo! ¿Por qué hace eso? Y justo aprieta el botón que más duele. ¿Por qué mete el dedo en la herida? ¿Por qué son así la gente? ¿Por qué? Y uno lo empieza a ampliar y dice, ¡guau! ¡Qué difícil esta cosa! Y por eso existen los ermitaños que se van a vivir en la punta del cerro y ya. Pero lo paradójico es que la felicidad está asociada a las buenas relaciones. Y las personas solas literalmente mueren antes. Tienen peor salud, tanto física como psicológica. El aislamiento hace mal. Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Pues si hace mal estar solo y es súper difícil estar con gente. ¿Se lo habían preguntado alguna vez? No es fácil llevarse bien con las personas, pero hace mal estar solo.
¿Me siguen? Es una pregunta legítima. Y Pablo da en el blanco. Comienza planteando paciencia. Es necesario amar, pero vas a necesitar, para llevarte bien con los otros, tener paciencia con los otros. Sin paciencia no pueden cultivarse las relaciones, porque somos personas con características dañadas, digamos. Ninguno funciona tiquitaca. Como se dice teológicamente, somos caídos. La tendencia al no amor está en nosotros, la tendencia al egoísmo, a todo lo que está planteado aquí en el amor invertido, al revés. Esa es nuestra tendencia. Por lo tanto, si estoy rodeado de personas, interactúo con personas que son imperfectas y que no saben amar, igual que yo, el atributo fundamental de base es voy a tener que tener paciencia. Tiene su lógica, ¿cierto? Quiero ser feliz, ya, necesitas tener buenas relaciones, ya, pero las personas me caen mal, muchas, y muchas veces. Lo estoy exagerando un poco, pero la paciencia. Vas a tener que aprender a soportar ese mal del otro, que es el primer paso. Después ya la benignidad es soportar el mal y buscar el bien. Ya, pero eso lo vamos a ver en un par de clases más. Tengo que aprender a tolerar ese malestar. ¿Y cuál es el gran problema hoy en día para el amor verdadero? Es que la tolerancia al malestar de este tiempo en que vivimos, de esta cultura en la que vivimos, la primacía del hijo de Eros con Psique, del placer, digamos, del hedonismo, es gigante, porque todo es rápido. Uno puede ejercitarse en que las cosas sean más lentas y aprender a disfrutarlas de otro modo. Uno hoy día puede ir y se compra un pan, o varios panes. Pero también podría ir a comprar trigo, moler el trigo varias veces, hacer harina, y si tienes masa madre, lo mezcla y hacer un pan, y el pan de masa madre se demora harto en hacer, digamos, pero el resultado es sumamente distinto. Les estoy describiendo una práctica que tenemos en casa. Mi esposa me dice, Ito me dice ella, hay que moler harina. Y he sufrido. Porque es dura la cosita y tac. Pero sirve como, en vez de hacer CrossFit, yo muelo harina. Y me sale gratis. Y sale la harina ahí, no, que hay que hacerlo de nuevo. Ay, lo he hecho. Y después, es que son 3 veces. Ya. Bueno, he sufrido. El pan masa madre hecho con harina hecha por uno es más lento y toma tiempo y es complicado, pero es mucho mejor. Y además más saludable. Y además con el germen de trigo. Bueno, es un ejemplo bien concreto de, voy a comprarme una marraqueta que al día siguiente es un arma letal, digamos, que la pueden usar así en una protesta. Bueno, en cambio el pan masa madre, nosotros hemos tenido pan que nos dura 2-3 semanas, si está bien guardadito y después uno lo corta, la corteza bien durita, pero adentro blandito. Excelente. Pero fue sufrido hacerlo, ¿me entiendes? Pero hoy día el mundo es todo rápido, café instantáneo. Relaciones instantáneas. ¿Sabían que hay relaciones instantáneas? Hay matrimonios instantáneos, de hecho, que duran 3 meses. Es que ya no tengo ya no siento, ya no estoy enamorado. Bueno, se saltaron esta primera palabra. ¿No te dijeron que había que tener paciencia? No tenía idea. Yo pensé que era puro disfrute y sentirse bien. Hoy me hace sentir tan bien, sin ti me muero.
a la semana los primeros roces de la convivencia obvia, que son personas que fueron criados distintos, que uno aprieta la pasta de dientes atrás y otro adelante, y cosas súper triviales y ya empieza a caerme mal el otro. Y ese que era un oasis de felicidad, ya empieza a ser como una especie de desierto de malestar. Y así es la vida. Si uno cree que va a ser algo distinto y que va a ser pura perfección, vas a tener que aislarte. Pero aislarte te vas a morir rápido y te vas a enfermar fácilmente. Y te vas a llenar de estrés. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, hay que aprender a amar. Y aprender a amar implica, primer paso, paciencia. La paciencia verdadera no legitima abusos ni impide buscar justicia. Importante, ¿ya? No estamos diciendo, mira, aprende a transformarte en un limpiapiés, en un wipe que sirve para limpiar. Wipe es lo que usan los carrilanos. Los mecánicos, por ejemplo, ya. Y ahí que limpien el piso y la muralla y cualquier cosa contigo. No. ¿Ya? Estamos hablando de una dimensión del amor que implica esa tolerancia, ese resistir. Pero el amor no es solo eso. Por eso son 15 verbos. ¿Ya? Pero estamos hablando de eso. Pero implica eso. Implica ese tener que bancarse el malestar porque el otro es imperfecto. Tan imperfecto como yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con el otro como quisieras que hicieran contigo, lo decía Jesús. Bueno, ten paciencia con el otro como quisieras que tuvieran paciencia contigo. El mismo principio se aplica acá. ¿Cómo? Positivo y activo. Exacto. Una paciencia, digamos, que implica mirarse, ser empático y decir, sí, yo quisiera que me trataran así también. Porque no soy perfecto. Pero uno suele tener más paciencia con uno que con los demás. Y bueno, suele amarse más a uno que a los demás. Por eso Jesús pone el planteamiento así. Ama a tu prójimo, así como lo da como un supuesto, así como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Ahora, que nos amamos bien a nosotros mismos es otro tema, nos amamos mal normalmente. Y nos ponemos en el primer lugar antes de Dios y ahí la cosa se desordena totalmente. Su núcleo no está en tolerar cualquier cosa, sino en no dejarse gobernar por la ira, ni convertir la herida o el malestar en venganza. Por eso la paciencia cristiana es inseparable del discernimiento y de la esperanza. ¿Se acuerdan que en Santiago vimos que cuando la carta de Santiago hablaba de la paciencia, lo conectaba con la venida del Señor? ¿Se acuerdan? El Señor viene pronto. Como uno podría, y ahí lo interpretamos de dos formas. Como, sí, un día todo este mundo que no funciona bien va a ser restaurado. Como una visión final de la realidad. Y eso nos da esperanza y nos permite soportar, tener paciencia ante las circunstancias y ante las personas. Pero también comprendimos que esa venida del Señor también se refiere a esa victoria continua de Dios en la vida de los que lo aman, que todo lo transforma en algo que les hace bien. Porque el propósito es parecernos a Cristo, el que nos plantea la Escritura. Ser plenamente humanos, amorosos, con una vida llena de sentido en comunidad. Así lo describe, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser parecidos a Jesús en amor. Y eso es nuestro llamado. Por lo tanto, cualquier circunstancia que tengamos, especialmente en las adversas, en las más difíciles, son oportunidades para crecer en paciencia. Así comenzaba Santiago. Tengan por sumo gozo cuando estén sometidos a diversas pruebas. Y es como, ¿me estás bromeando?
Imagínense, llegan al psicólogo y le cuentan al psicólogo una serie de situaciones muy difíciles de su vida y el psicólogo le dice, pero alégrate, es qué bueno lo que te está pasando. Y espérate, chao, o sea, no, es muy malo lo que me está pasando. Bueno, Santiago nos da vuelta esta cosa y nos dice, no es malo, porque te hace crecer en paciencia. Sí, es cierto. Upomoné usa otro término para paciencia, que es la que vamos a ver al final de este curso, que es la perseverancia. Pero también se puede aplicar a esta paciencia interpersonal. Las circunstancias interpersonales difíciles son oportunidades para crecer en paciencia interpersonal, en esta paciencia que implica tolerar, soportar y dosificar y canalizar nuestra ira. No significa tragármela, comérmela y acumularla por mucho tiempo, sin posibilidades de, digamos, sacarla de mí o expresarla, porque las emociones, lo hemos hablado también en otros momentos, están ahí para expresarse, ¿sí? Por ejemplo, esas situaciones donde hay gente que fue como por mucho tiempo muy desagradable, que uno ya como que entra, por ejemplo, está cerca de esa persona y uno se pone como a la defensiva o como muy, no sé, como muy tenso. Entonces, cualquier intervención que uno tenga con esa persona, uno como que tiende a responderla de mala forma. Es algo súper comprensible, ¿ya? Si uno, lo voy a decir un ejemplo muy cotidiano y con las mascotas, por ejemplo. Si hay alguien que le ha pegado a su mascota con la mano, pa. No sé, por ejemplo, se hace caca en alguna parte y le pega, ya. Después vas a hacerle cariño, vas a levantar la mano y te asusta. Condicionamiento, digamos, en sus versiones más básicas. Y eso se da en el ser humano, porque también funcionamos con procesos de aprendizaje de ese tipo. Por consecuencias y también por asociación. Condicionamiento clásico y operante, digamos, que se mezclan, ¿ya? Que se dan juntos. Y es súper comprensible. Ahora, esto implica procesos de desaprendizaje, ¿ya? Aprender a relacionarse de un modo nuevo, pero no es sencillo, porque suelo usar la metáfora de la carretera. Es como que uno se hizo una carretera cerebral de 3 pistas, ¿ya? Y uno pasa algo y boom, uno se va por ahí. Llega esa persona, ¿me entiendes? Y el punto es aprender a hacer el camino entre las moras, ¿ya? Yo siempre doy el ejemplo de entre las moras, como vivo en el campo, es como, hoy mira, hay una buena bajada para ir al estero, pero está lleno de moras, ya hay que ir con un palo y haciendo camino como entre medio, ¿ya? La segunda vez que vamos, ya un poquito menos, la tercera, y después ya se hace un camino y después ya uno puede transitar bien así. El cerebro funciona igual. Entonces, después, al principio, por eso este verbo es tan importante, en el fondo es paciencia, porque confía, esta cosa puede cambiar, ¿ya? No siempre cambia, ¿ya? Y aquí aprovecho de mencionar otro tema que hemos hablado y que lo hablamos en las charlas sobre el tema del perdón, ¿ya? Perdonar es una experiencia que me corresponde a mí cuando me han agredido o me han agraviado, ¿ya? Pero la reconciliación y la restauración de la relación es otro tema. Porque si la otra persona, si el agresor no se arrepiente y no cambia, no puedo restaurar la relación. Es que igual hay veces que la persona, claro, el agresor no quiere cambiar o no entiende. Pero es legítimo poner límites. ¿Entiendes? Es legítimo poner límites. Porque voy a ponerlo en el extremo. Un psicópata que estaba en la casa, que era miembro de una familia y era un psicópata, alguien con un trastorno de personalidad dañino, perverso. ¿Tú puedes perdonarlo? Sí, se puede perdonar. Un acto difícil, profundo, con la ayuda de Dios es mucho más fácil
Se puede hacer. Pero es muy probable que esa persona no pueda nunca más volver a la casa. Y es lo más seguro probablemente. Especialmente si es un psicópata propiamente tal, es decir, que no, yo no hice nada y la culpa la tienen los otros, ¿ya? Y yo merecía este disfrute que logré a través de mis agresiones y no sé, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces como, obviamente no puedes relacionarte, ve, no, quédate a dormir con nosotros, aquí no ha pasado nada, ya te perdoné. Y plum, al otro día hace una tontera o una aberración, etc. No se puede. Entonces, hay que hacer esa distinción. Puedo perdonar, puedo estar en paz, pero no puedo vincularme a esta persona. Es porque esa persona no se ha arrepentido, que el arrepentimiento uno lo entiende siempre en términos como religiosos, pero psicológicamente el arrepentimiento es una experiencia fundamental para la restauración de una relación. Si el otro no se arrepiente, al final si uno pone el énfasis solo en el perdón, es como que al final la carga queda en la víctima. Es como, no, es que hay que perdonar, Oye, sí, hay que perdonar, pero hay que arrepentirse, hay que cambiar. Si no, la cosa no permite la restauración, ¿ya? Y cuando uno perdona, incluso puede ejercer justicia, legalmente, por ejemplo. Yo te perdono, pero hay que hacer los trámites legales y una demanda y todo lo que sea necesario para que la cosa no se vuelva a repetir. Y otras personas no sean dañadas, ¿ya? Y se restaure el daño realizado, etc. Pero con un corazón en paz. Se puede. Ahora también se puede hacer desde la venganza, desde el odio, desde la rabia y estar perdiendo tiempo ahí en la noche pensando, y mi vida se me empieza a podrir y el otro ni se entera. Por eso el perdón es lo más saludable. Es una buena pregunta. ¿Cómo estamos en el tiempo? Tenemos todavía. Ya. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? ¿No? Ya. Es importante reconocer nuestros detonantes, ¿ya? En el tema de la paciencia, nos resulta mucho más fácil tener paciencia a ciertas cosas. Denle un escaneo ahí como, ¿qué les cuesta? Al principio lo hablamos un poquito, pero traten de pensar, ¿qué cosa les cuesta más? Ayer cuando hacíamos el test con mi esposa, yo salí muy mal en el tema, ¿les digo? Como, no le cuenten a nadie. No, todavía no digo. En el tema se irrita fácilmente. Es mi peor puntaje, ¿no? Así que no me irriten. Sí. Y que está relacionado con este tema. Bueno, también estaba abajo. Pero me pasa mucho con las cosas. Me enoja mucho que las cosas no me funcionen. El computador, cuando se pone a hacer cosas que yo no le pedí, y como, pero si no te pedí esto, es como, ¿ya? O cuando estoy martillando y el martillo cree que mi dedo es el clavo, y no, ¿ya? Y esas cosas me enojan mucho. Bueno, es fácil enojarse con un martillazo, pero tal vez en general las relaciones con las personas me resulta un poquito más fácil de tener paciencia, pero con las cosas me enojo rápido, ¿ya? Y así, entonces, el tema de la paciencia con las cosas, tengo que cultivarlo y saber que ya, voy a hacer una cosa, tratar de reparar algo, ya, puede que no me funcione. Entonces tengo que estar preparado. Señor, vamos juntos, acompáñame en esto y transformar una cosa tan cotidiana en un desafío de crecimiento cristiano, significativo. Bueno, ya mencionaron algunos ejemplos, pero ¿tienen identificados sus detonantes? ¿Cuáles son los botones así de ira veloz? Es muy importante. Ese es un factor que puede ayudarnos para poder trabajar esta dimensión que es tan fundamental en el amor cristiano. Es muy importante, digamos, ser considerado con uno mismo en términos de los procesos, ¿ya? Llevar cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿ya? Mirarnos como éramos, y el proceso porque, a ver, si soy peor de como era antes, bueno,
comienza a ser cristiano, digamos. Esa sería empieza tu vida nueva. Porque si empezó tu vida nueva, tiene que haber un proceso, es lo normal. Un proceso donde se va produciendo un cambio significativo, ¿ya? Y hay que alegrarse de eso, celebrarlo de alguna forma, pero siempre mejor que ayer, pero peor que mañana. Siempre pensando en seguir creciendo, ¿ya? Es muy importante ese elemento. Y lo otro, un comentario, un paréntesis ligado como a las dinámicas interpersonales más íntimas que son las de pareja. Yo creo que el tema de la paciencia es fundamental ahí, pero claramente hay muchos otros temas, ¿ya? Yo me atrevería a hablar de que el amor en pareja requiere mecánica de precisión, es decir, como microafinación. Normalmente las parejas se aman, pero mal y poco, o de una forma que al otro no le satisface, o de una forma que para el otro no hace sentido. Por eso es muy importante como conocer la necesidad del otro y responder a ella de una forma sintonizada, ¿ya? Pero la mayoría de las personas tienden a estar autocentradas y esperar que el otro satisfaga sus necesidades y quejarse si no lo hace. Esa es la dinámica habitual. Y eso hace que sean muy difíciles las relaciones. Esas relaciones que surgen originalmente como un espacio de oasis, de lo que la metáfora que usaba delante, como el otro es un oasis y con el tiempo, lo que yo he observado atendiendo parejas por hartos años es que la tendencia, si no se trabaja intencionalmente, la tendencia es a ir que el otro cada vez me cae más mal, ¿ya? Pero vivo con él o con ella. Si no trabajo eso, la tendencia va a ser a vivir un desagrado constante, ¿ya? Y sin sentido, digamos, porque las personas se casan para ser más felices de lo que eran solos o solas. Entonces, el desafío es trabajar intencionalmente y cultivar esas relaciones saludables, pero implica intencionalidad, implica trabajo de mecánica de precisión, ¿ya? Hacerlo bien, ¿sí? La tolerancia, ¿qué parte de la paciencia es? A mí me parece que la tolerancia podríamos plantearlo casi como un sinónimo de paciencia, ¿ya? Tolerar, porque en cierto sentido la paciencia, como está descrita en el término aquí original, es tolerar el mal del otro sin explotar, ¿ya? Esa es la traducción, es la palabra, digamos, del Antiguo Testamento que dijimos, lento para la ira, ¿ya? Dios soporta, no es sin límite, ¿ya? Porque lento y digamos que haya tolerancia no significa como ya aquí no ha pasado nada, sigue haciendo lo malo, total a mí no me importa, no es eso, ¿ya? Por eso es importante, digamos, contrastarlo y entenderlo en su visión integral con los otros términos del amor. ¿Tiene en mente algo distinto de tolerancia? Porque depende cómo se define el concepto. La paciencia entendida como la vemos en el texto bíblico tiene elementos de tolerancia y que podría usarse como un sinónimo. Pero claro, si la defino de otra forma, por ejemplo, hay personas que podrían definir tolerancia como así, como sin límite, como que tolera todo y al final como lo deja hacer cualquier cosa. Claro, no estamos hablando de eso. Que hoy día es un concepto sumamente importante, como les dije al inicio, la tolerancia al malestar, así de específico. La tolerancia al malestar es fundamental para tener paciencia. Porque la mayoría de las personas, lo que mueve sus conductas, especialmente se da mucho en los jóvenes, es evitar el malestar y buscar el bienestar inmediato. Y la paciencia tiene que ver con esto, con en el fondo, mirar más adelante. Soporto esto, pero porque yo tengo esperanza. Si soporto esto y no hay esperanza porque la persona no quiere cambiar y nunca va a cambiar, es distinta la situación. Pero sí, adiestrarnos en paciencia, adiestrarnos en el amor es sufrido, implica adiestrarse, aunque suene extraño decirlo,
adiestrarse en el sufrimiento, que es lo que partimos en Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Así se describe a Jesús. Alguien que, porque si entendemos que el logos, el verbo de Dios que existía en plenitud, se hizo un obrero de la construcción de Nazaret, un tectón, un obrero en la construcción de Nazaret, que vivió con sus manos y tuvo que pasar dificultades. O sea, aunque hubiese tenido la vida de un príncipe comparado con la eternidad de la plenitud, cualquier cosa es sufrida, ¿ya? Pero además él optó nacer no en una clínica, en un establo con heces de animales dando vueltas por ahí. Conoció el sufrimiento. El Dios que nos describe la Biblia es un Dios que sabe soportar lo que es difícil. No es un Dios del Olimpo comiendo vitas y tirando rayos cuando se le antoja y haciendo las que Él quiere porque nadie le pone límite. ¿Ya? Eso es un dictador, pero eso no es Dios. ¿Ya? Nuestro Dios es el Dios verdadero que se metió al barro y que ha padecido por amor. A Dios no le ha salido gratis amarnos a nosotros. Le ha costado, le ha dolido. El que tengamos acá nosotros la cruz nos dice eso. El amor es eso también. El amor es pasar por la muerte muchas veces. Morir a nuestros deseos, pero no quedarnos ahí. Porque la cruz está vacía. Porque resucitó, así como la tumba está vacía. No es quedarse ahí en el sufrimiento, es trascenderlo. Y ese es el llamado también. Tener paciencia implica tener paz en el presente con esperanza en el futuro. De que el Señor se va a manifestar. Y bueno, también poner límites como lo vamos a ver más adelante. Bueno, la próxima clase vamos a detenernos en la perspectiva más bíblica específica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sobre el tema de la paciencia como lo entiende Pablo. ¿Ya? Oremos. Señor, guarda en nuestros corazones tu verdad, tu palabra, y ayúdanos a ser pacientes, a tener este amor sufrido, que aprende a tolerar el malestar que los otros pueden generar, con esperanza de cambio, de restauración. Ayúdanos, Señor, a parecernos a Jesús. Lo rogamos por sus méritos. Amén. Amén. Gracias.